Yo lo que no puedo entender, Julio, es cómo un país como el nuestro, que tiene un montón de mojados, ilegales, muertos de hambre, que se fueron de este país porque aquí no podían hacer nada, huyendo porque no los mataran otros. ¡Cuánta ironía! Mientras que el señor quería el voto de los salvadoreños, especialmente los de Oriente y también los de la diáspora, todos los salvadoreños tenían el poder y eran importantes ante sus ojos. Pero luego que su objetivo no pudo cumplirse y pasó a formar parte de los resentidos de la sociedad, ahora sí, los salvadoreños que se encuentran en la diáspora son muertos de hambre. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. El analista político y culturólogo y putólogo Marvin Aguilar, graduado en Moscú, dejó ver recientemente el lado más oscuro de su pensamiento. Como todo un embajador de la cultura, está llamado a estudiar al ser humano, su cultura y la sociedad. A partir de los insumos que obtenga, debe de analizar la diversidad humana, los cambios sociales y económicos y cómo personas se relacionan entre sí y con su entorno. Se dice muy fácil, pero en la práctica, ¿cuánto trabajo se debe de realizar para llegar a una comprensión acertada de los grupos de personas? Se supone que entre más conocemos una cultura, mejor podemos situarnos en ella, y por qué no hacer un esfuerzo por convivir con ellos e intervenir en la medida de lo posible. Se supone que una vez que hacemos ese ejercicio, se debe de valorar al grupo y no menospreciarlo tirando mensajes de forma peyorativa. Pues resulta que el señor culturólogo, antropólogo y putólogo se ha referido recientemente a sus hermanos salvadoreños de la forma totalmente incorrecta. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. ¿Cómo es posible que un catedrático de universidad, alguien que pretendía representarnos en la Asamblea Legislativa, se refiriera a los salvadoreños como si fuera una nada? En una de las entrevistas a las que siempre lo invitan, ha dicho que él no puede entender cómo un país que tiene un montón de inmigrantes en Estados Unidos, un montón de mojados muertos de hambre que se fueron de este país huyendo para que no los mataran, ahora se alegran porque en El Salvador tienen presos a los del Tren de Aragua. Yo lo que no puedo entender, Julio, es cómo un país como el nuestro, que tiene un montón de mojados, ilegales, muertos de hambre, que se fueron de este país porque aquí no podían hacer nada, huyendo porque no los mataran otros, se alegre que tengan preso a venezolanos que han hecho exactamente lo mismo que el montón de gente que se fue de este país y que hay un montón allá sin papeles. Incluso los salvadoreños que tienen documentos hoy, que se legalizaron, fueron en un momento indocumentados. Claro. Porque o se cruzaron la frontera de manera ilegal o con su visa se quedaron allá y perdieron el tiempo que el oficial de migración les dio. El mensaje ha sido directo contra la diáspora de El Salvador en el gran país del norte. Todo parece que por alguna razón este señor resentido con la política salvadoreña considera a quienes están en ese país lo más bajo que puede haber. Es que decirle a alguien muerto de hambre hace alusión a una persona que ha caído en lo más bajo de la pobreza. Es aquel individuo que no solamente no tiene nada que comer, sino que además lleva una carga de insulto. Es una persona ambiciosa, alguien que ve la oportunidad de quedarse con algo y que está a la vista y abalanza sobre ello porque está sin nada y lo querrá a toda costa. El muerto de hambre es una persona que, aparte de ser ambiciosa, carece de valores y además carece de escrúpulos. En otras palabras, es aquel que estaría dispuesto a hacer lo que normalmente un individuo no hace en condiciones normales. Si a estas nos vamos, en el mundo de la política hay muchos que están dispuestos a arrastrarse
hasta lo más bajo por tal de permanecer en este mundo y lograr los beneficios que ese poder les da. ¿Acaso se les olvida al señor Aguilar que él también, al pretender ser diputado, andaba pululando en ese mundo? ¿O se le olvida que al convertirse en un analista que ejerce su crítica constante contra el gobierno del presidente Bukele, también forma parte de ese mundo político? Porque yo he tomado la decisión ya de no volver a ser candidato, ¿verdad? Primero, es bien difícil cambiar esas realidades. Transformar este país es altamente complicado, y no tanto porque los políticos no quieran, sino que porque no pueden, y segundo, porque la gente tampoco quiere que le ayudes. ¡Cuánta ironía! Mientras que el señor quería el voto de los salvadoreños, especialmente los de Oriente y también los de la diáspora, todos los salvadoreños tenían el poder y eran importantes ante sus ojos. Pero luego que su objetivo no pudo cumplirse y pasó a formar parte de los resentidos de la sociedad, ahora sí, los salvadoreños que se encuentran en la diáspora son muertos de hambre, cuando se atreven a opinar de las cosas internas que ocurren en el país, como si no tuvieran derecho de marcar también el destino de nuestro querido Pulgarcito. El muerto de hambre solo nos hace recordar el poema de amor de Roque Dalton, que describe la historia y el sufrimiento de cada uno de sus hermanos. Ese mismo sufrimiento que les hace ser hermanos eleva drásticamente su discurso al decir: guanacos, hijos de p***, son mis hermanos. Obviamente Roque Dalton en ese poema está rescatando el orgullo de que, a pesar de su historia y de lo dramática e injusta que ha sido la vida, hay una construcción de la identidad y de ella se siente orgulloso y reconoce en cada uno de los salvadoreños una razón para estar felices. Ilegales, muertos de hambre, que se fueron de este país porque aquí no podían hacer nada, huyendo porque no los mataran otros. Muy lejos de parecerse al poema se encuentran los insultos de Marvin Aguilar, pues el insulto es porque no comparten su misma forma de pensar. A este señor que se baña con una burbujita Sonsil se le olvida que estos muertos de hambre, como él los llama, son los que han sostenido por décadas la economía del país. Solo en el año 2024, la diáspora invirtió en materia de turismo en el país 14.8 millones de dólares, sobre todo en el área de restaurantes. Esto por poner nada más un ejemplo de aquellos rubros en los que invierten a los que le llamamos hermanos lejanos. Las remesas de esos a los que se les ha llamado muertos de hambre, señor Aguilar, ilegales, muertos de hambre, impacta las cifras, especialmente en el 20% de los hogares salvadoreños. Esto permite mejorar las condiciones en las que muchos hogares viven y que influyen también en la alimentación, la educación, el nivel adquisitivo y más. No estamos hablando entonces de un grupo que vive para sí mismos. Juzgar las condiciones de las personas a raíz de la postura adoptada hacia un determinado tema no es lo correcto. Es generalizar y etiquetar a un grupo porque no comparten nuestra misma forma de ver las cosas. La libertad de expresión precisamente nos da ese beneficio a decir lo que queremos, teniendo en cuenta las consecuencias que de esas se pueden desprenderse. Comparar a los venezolanos que se encuentran presos en el país con los salvadoreños que emigraron al norte no es lo más correcto, ya que se está partiendo de la premisa que esos venezolanos son inocentes y quizás podría haber algún caso, pero eso no quiere decir que todos están en las mismas condiciones. Finalmente, criticar detrás de un escritorio no es lo mismo que tener que salir del país para mejorar las condiciones de vida. No todos tuvieron la oportunidad de irse becados a estudiar y pagados con el dinero del gobierno. Hay gente a los que les costó llegar a donde están. Desgraciadamente, una vez más se repite aquello que se dice, que la piedra de tropiezo para un salvadoreño no es alguien de otro país, sino otro salvadoreño más, que le corroe ver que otro se supere por su propio esfuerzo. Por supuesto, el envidioso en este caso es aquel que llevan en su corazón una carga de resentimiento social, y donde el verdadero muerto de hambre es aquel que se llama Marvin Aguilar. ¿Y tú qué le dirías? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido.
Política y Fe, vista de otra manera.